Gracias a todos, gracias por su presencia esta mañana, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este primer encuentro 2016 de la Red Global Pacto Global y por supuesto agradecer y darles los buenos días en nombre de Boris Bubinich, presidente de la Red Pacto Global Chile, Herman von Bühlenbrock, presidente de la SOFOFA, y también de José Rodríguez, rector de la Universidad Andrés Bello, bajo cuyo alero está establecida la red chilena de Pacto Global. Les hacen llegar sus saludos a todas las empresas que están adheridas a nuestra causa en Pacto Global, también a las autoridades presentes, y también saludamos, por supuesto, a nuestra directora ejecutiva, la señora Margarita Ducci, que también está presente esta mañana junto a nosotros. Les queremos recordar para todos los que son bien tecnológicos que este encuentro está siendo transmitido vía streaming, hay un sitio web y también pueden participar a través del Twitter. Estamos con el hashtag Encuentro PG, ahí pueden encontrar todo lo que está siendo comentado a raíz de este encuentro y también en las cuentas @Pacto Global, que es el Twitter de Pacto Global, junto con también el @CH Sustentable, que es nuestro medio de comunicación también adherido a este encuentro de derechos humanos. Hoy día vamos a estar abordando ese pilar. Y, por supuesto, también agradecemos en forma especial el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, también Sodimac, la Universidad Andrés Bello, CAP también, Aguas Andinas, Viña Conchitoro y Sodexo. Además, agradecemos a nuestro media partner que se ha sumado también a esta instancia que es tan importante de comunicar, que es el diario El Pulso. Cabe señalar que las empresas adheridas a la Red Pacto Global adhieren el compromiso de trabajar en pro de la implementación de los 10 principios que promueve Pacto Global. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, ahí está totalmente detallada. Y contarles también que la Red Pacto Global Chile desarrolló esta jornada en el ámbito de los derechos humanos y en trabajar en pro de la implementación también de la productividad y la equidad de género, un tema que sin duda muchos de ustedes habrán leído en la prensa, se comenta también en las oficinas, se comenta en distintos desayunos y encuentros a los cuales uno asiste y que de verdad estamos en deuda como país, estamos en deuda como sociedad con respecto a este tema tan importante, no solamente un tema de mujeres, este es un tema de hombres, de mujeres, es un tema de sociedad. La Red Pacto Global Chile desarrolló esta jornada, como les decía, en el ámbito de los derechos humanos y junto con la ONU Mujeres ha llevado a cabo la implementación de los 10 principios de empoderamiento femenino que suscriben las organizaciones, sellando así su compromiso con llevarlos a la práctica. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Antes de comenzar, recordarles nuevamente, estamos con el Twitter @Pacto Global y junto al Twitter también @CH Sustentable. La primera ponencia de esta mañana, la verdad es que puse aquí su currículum porque era tan extenso que lo quise mencionar completo porque realmente muy interesante. Vamos a estar en unos minutos más aquí en escenario con Rocío Fonseca. Ella es directora ejecutiva de Startup Chile, es ingeniera en biotecnología de la Universidad Tecnológica de Chile, además magíster en innovación de tecnología y emprendimiento. Se ha especializado en la generación de bienes públicos y servicios tecnológicos que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental e incrementar la competitividad del sector público y privado. Rocío Fonseca va a estar con nosotros en unos minutos. Ella ha diseñado y ejecutado más de 30 proyectos de innovación ambiental, los cuales incluyen temáticas de evaluación de riesgo ambiental, gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuencas y empresas y tecnologías de tratamientos de suelos y aguas y además de comunidades sustentables y la gestión global de la sustentabilidad. Un tema que también es muy relevante. Denise, Rocío, con un aplauso te recibimos esta mañana para darte la bienvenida y puedas hacer tu ponencia. Muchas gracias. Sí, aquí está el cursor. Y ahí te dejo. Estaba prendido el micrófono, igual hablo fuerte, así que no tengo problema. Oye, gracias por la presentación. Ese currículo es súper antiguo, así como bien añejo. ¿Ah? Hace como 5 años que ya no trabajo en temas de sustentabilidad y he estado bien enfocada en temas de innovación y emprendimiento. Así que voy a actualizar a lo mejor mi LinkedIn, ahí está medio desactualizado. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Es un honor estar acá. Cuando hablé con Giordano, que me llamó por teléfono y me dijo, oye, nos gustaría que presentaras los números, que le dieras un poco el aspecto más tecnológico y de economía y el impacto como más numérico del rol de la mujer en la economía, me pareció bastante interesante el approach. Así que muchas gracias por permitirme estar acá. Y buenos días a todos, despiértense, ya tuvieron tiempo para tomar el café en la mañana, así que vamos acá a hablar temas que son bien entretenidos y yo más que ponerles
mi opinión al respecto en temas de equidad, género, mujer y economía. Quiero mostrarles algunos números. Yo soy una mujer de números, así que me gusta hablar con hechos concretos, con estadísticas y con tendencias mundiales y poner a Chile desde un ángulo de que nos podamos comparar también con todo el mundo. Así que eso es lo que les traigo. Estuvimos así estudiando en Startup Chile bastante el tema. También les voy a contar en lo que estoy. La vamos a pasar bien rápido. Cuando nosotros pensamos si disminuyéramos las brechas de equidad, nosotros podríamos agregarle a la economía 28 trillones de dólares al 2015 a nivel global. Y este es un estudio que hizo McKinsey el año pasado, así que todos los datos están bastante fresquitos. Podríamos duplicar nuestro aporte al GDP global si disminuimos las brechas en términos de aporte a la economía mundial. Y McKinsey separó estos gaps en 4 temas principales. Uno, que es la igualdad en el trabajo. Otro, los temas de los servicios esenciales y facilitadores de oportunidad económica. Temas de protección legal y voz política. Y finalmente, los temas de seguridad física y autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos un análisis a nivel mundial de cómo estamos y qué es lo que está pasando, cuando vemos el número 1, es porque somos totalmente iguales a los hombres. Entonces, mientras más bajo el valor, más desigual estamos. En Latinoamérica no estamos tan mal, ahí nomás. Si nos vamos a India, por ejemplo, hacia el sur o a Medio Oriente, estamos extremadamente desiguales en género y ustedes pueden ver que los que tienen menos barreras o menos brechas en general es Norteamérica y Oceanía y Europa Oriental. Pero yo creo que tan mal parados no estamos. Después vamos a hacer zoom en estos temas de desigualdad de género. Si nos vamos ya, y acá lo podemos ver por país en Latinoamérica, a temas específicos, en el gap que general, de nuevo, volvemos a estar ahí más o menos. En los temas de salud estamos bastante parecidos a los hombres. En los temas de educación igual. En la participación económica, aquí es donde estamos fallando. Y finalmente en la política también estamos bastante bien, ¿ya? Con respecto a la fuerza laboral, acá podemos ver, los azules son los hombres y los naranjos son las mujeres. Acá podemos ver cómo ha incrementado la participación en la fuerza laboral, excepto en Asia, de las mujeres. Entonces, por ejemplo, y si ustedes se fijan, Latinoamérica y el Caribe, desde el 99 al 2013, nosotros somos orgullosamente los que más hemos crecido en participación laboral. Y si nos vamos específicamente a qué sectores estamos trabajando, me sorprendió la cantidad de mujeres en el Parlamento, por ejemplo, los asientos tomados. Somos el continente con más asientos tomados en términos de mujeres. Y por otra parte, y aquí nos queda mucho trabajo por hacer, cuando nos vamos al sector privado y empezamos a ver a las gerentes generales o a los CEOs, tal la presentación la podemos subir después para que no le tomen foto, cuando vamos al sector privado y nos vamos a las Latin 500, estamos mal, chiquilla. Menos del 2% de participación como CEOs. Así que tenemos harto camino ahí para hacer. Ahora, esas eran las brechas, y ahí no estamos mal en las brechas. Pero también nos falta harto trabajo, pero también queríamos mostrar el lado de las oportunidades. Y acá, cuando tenemos un azul más oscuro, cuando tenemos un azul más oscuro es porque tenemos más oportunidades, y cuando es el celeste más claro es cuando tenemos menos oportunidades. Entonces pueden ver países como Australia, por ejemplo, Brasil, Canadá, y de hecho Chile, tenemos un índice de oportunidad que es bastante alto, ¿ya? Entonces tenemos un poder ahí para acortar el gap y generar más oportunidades que son bastante interesantes. Y acá, si lo dividimos en dónde están las oportunidades, y tomando un estudio que hizo The Economist ahora en diciembre del 2015, vemos que Chile, en el ranking, en el índice de oportunidades económicas para mujeres, nos ubicamos 40 a nivel mundial. Y a nivel latinoamericano estamos segundo después de Brasil, ¿ya? ¿Y de dónde son las oportunidades que tenemos para acortar estos gaps? Bueno, acá estamos comparados con el mejor del mundo, que es Suecia, que es ese morado que es
casi imperfecto. Después tenemos temas para oportunidades para mejorar políticas laborales, prácticas laborales, el acceso a financiamiento, en temas de educación, emprendimiento, condición jurídica y el tema de los ambientes en los negocios. Estoy en el programa Startup Chile hace casi 8 meses ya liderando el programa. Obviamente, tengo que mostrarles los números en temas de emprendimiento y el rol de la mujer en el emprendimiento. Entonces, les quiero contar, en general, el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor del 2015. Acá estamos solamente mostrando los temas, los países de Latinoamérica y el Caribe. Cuando nos enfocamos en emprendimientos de etapa temprana, o sea, cuando están recién partiendo, son en base tecnológica, la participación de la mujer es bastante más baja que la del hombre. Y si nos vamos a temas de fracaso, la mujer le tiene mucho más miedo al fracaso que los hombres. En general, y por lo que hemos visto con los startups nuestros liderados por mujeres, es un tema de mentalidad más que de capacidades técnicas, ¿ya? Así que nosotros por lo menos estamos trabajando esa parte. Ahora, cuando nos vamos a, ok, tú produces, generas productos o servicios que son innovadores, acá tenemos una súper positiva noticia, que Chile es el más alto de Latinoamérica con productos o servicios innovadores. Y miren quién tiene los emprendimientos más innovadores en Latinoamérica. Las mujeres. ¿Ya? Somos, en cuanto a desarrollo de innovación, le llevamos la ventaja al género masculino. Es bastante interesante porque por otra parte le tenemos miedo al fracaso, pero nos gusta hacer cosas más innovadoras. Así que algo para pensar. Nosotros también en Startup Chile tenemos un approach que es global. Nosotros no hablamos de mercados nacionales, hablamos de mercados mundiales. Entonces también nos interesa mucho saber cómo está la mujer y el rol en Latinoamérica en general de los temas de internalización, de ir a mercados internacionales. Y acá en Chile yo creo que no lo estamos haciendo tan bien como debiéramos, pese a que somos un país que es bastante chiquitito y que tenemos más mercado afuera que acá adentro. Con respecto a la participación en industria, y esto es bastante interesante, a nivel mundial, a nivel mundial, los hombres en general se van, cuando están emprendiendo, a temas de consumidores, cultura y sociedad, pero también tienen bien como separada la torta con otros tipos de servicios empresariales, sectores extractivos, etc. Cuando a nivel mundial separamos la mujer está mucho más enfocada en temas de desarrollo de emprendimiento en torno a los consumidores, a la cultura y a la sociedad. Pero cuando hacemos el zoom en Latinoamérica, se pone peor, ¿ya? Y hay mucho tema de mercado que es muy tradicional para las mujeres, que tiene que ver, no sé, con el desarrollo de productos comestibles o temas orientados a la maternidad o a los niños, etcétera, ¿ya? Entonces nos queda ahí el desafío de cómo diversificar esta torta y hacerla más tecnológica. Y ahí, específicamente en los temas de tecnología y un poco también el llamado para las generaciones que vienen, son los temas que tienen que ver con cómo educamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las famosas STEAM. Y cuando nos vemos y cuando hacemos zoom en la generación de empleos a nivel mundial, vemos que la torta está bastante balanceada para trabajos genéricos entre hombres y mujeres, pero que cuando hacemos un zoom en los STEAM, ahí la torta se nos dispara y las mujeres recién tenemos una participación del 24%. Así que si ustedes tienen hijas, invítenlas a estudiar ciencias y tecnología. Por favor, ¿por qué? Si ustedes ven, hay otro estudio que dice, tenemos exactamente las mismas habilidades, ¿ya? Con pruebas, exactamente las mismas. No hay diferencia significativa entre los hombres y las mujeres, ni en ciencias ni en matemáticas, ¿ya? Pero cuando nos vamos a las rutas de la vida que tomamos, se nos va las pailas, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro tema que también es cultural y que también nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué este gap, sabiendo que tenemos exactamente las mismas habilidades, ¿ya? Tomando los temas de emprendimiento y de tecnología, nosotros somos, no sé quién conoce Startup Chile, bien,
Nosotros en Startup Chile es un programa de Corfo que nació el año 2010 y lo que nosotros buscamos es emprendimientos globales, mercados mundiales y emprendimientos de base tecnológica, biotecnología, ingeniería, robóticas, etcétera, ¿ya? Entonces mezclamos acá el tema de tecnología, emprendimiento y también hemos estado trabajando en el tema mujeres. Voy a pasar súper rápido. Tenemos 3 programas de financiamiento, cada uno que va de acuerdo a las distintas etapas de una startup. Y el primero, cuando recién empezamos a tener una idea y queremos hacer un prototipo o un producto mínimo viable, un MVP, tenemos The Startup Factory. Y The Startup Factory es exclusivo para mujeres. Exclusivo para mujeres. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer, como ustedes ya vieron, que las habilidades son exactamente las mismas, queremos cambiarle el mindset a las mujeres, queremos hacerles creer el cuento de que sí pueden y empoderar a las mujeres y trabajar con ellas. Y los resultados hasta el momento, partimos el año pasado, han sido súper positivos. Los otros ya obviamente son para los hombres y para las mujeres y es cuando el startup ya se encuentra más desarrollado. Otra cosa súper importante es el volumen. Una aceleradora normal trabaja con 15 o 25 startups al año. Nosotros tenemos 10 veces ese volumen, así que generamos una masa crítica de emprendimientos bien grande a nivel país. Bueno, no les voy a contar qué les entregamos, pero tenemos varios beneficios por pertenecer a Startup Chile. No es solamente el dinero, es Smart Money, así que están acelerándose continuamente con nosotros. Y si ustedes ven específicamente la participación de las mujeres desde que empezó el programa, ha ido cambiando un poco, pero estos últimos 3 años ha ido con una tendencia incremental que es bastante fuerte. Estos son específicamente los startups liderados por mujeres. Nosotros por generación aceptamos alrededor de 80-85 startups. En promedio general, la participación en el portafolio de nosotros es del 20% más o menos. A nivel mundial, en aceleradoras, tienen el 7% de participación. Así que para nosotros estamos súper orgullosos. No es por cuoteo ni nada por el estilo, es 100% meritocracia de que las mujeres tengan una representación bastante grande en todo lo que tiene que ver portafolios de innovación y emprendimiento tecnológico. Y solo para contarles, a nosotros nos interesa la diversidad. Este es un país que es bien monocultural y bien vertical, y por eso también atraemos talento de todo el mundo en los programas que tenemos, y específicamente en la generación que llega ahora, las chicas que llegan ahora en julio, que no son tan chicas tampoco, vamos a tener 14 países participando y 30 startups liderados por mujeres. Y acá, volviendo a los temas de los STEAM, estas son las industrias que vienen a participar. El principal foco de la generación que llega es biotech, healthcare, e-commerce, esto es edtech, energy, cleantech, o sea, son todos emprendimientos de base tecnológica y son mujeres que tienen un currículum para desarrollar esta idea. Así que estamos bien contentos. Este es nuestro granito de arena en el aporte de la mujer a la economía, a la innovación y al emprendimiento tecnológico. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Nos quedó claro una mujer de datos con muchos datos duros ahí y efectivamente para masticar y para, por supuesto, reflexionar. Vamos a invitar en esta jornada de este encuentro al alero de la Red Pacto Global a otro de nuestros speakers de esta mañana, el señor Eric Parrado, superintendente de bancos e instituciones financieras de Chile, para que nos dé su visión, por supuesto, también respecto de este interesante tema. Le damos la bienvenida con un aplauso entonces al superintendente de bancos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ella tenía micrófono o...? Sí, tenía un... Sí. Buenos días. Pero podemos conseguir un... Esto es bullying, ¿eh? Pero... Pero quizás uno de los que está ahí en la mesa estará funcionando. Yo ahora sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Red Pacto Global Chile y a la SOFOFA por ser anfitriones de este importante evento. Me hubiera gustado ver más gente, pero obviamente tenemos que tratar de dar nuestro granito de arena respecto a estos temas.
La primera pregunta que ustedes se harán es ¿qué diablos hace la Superintendencia de Bancos metida en estos temas? Y es un asunto muy simple, para nosotros es importante. Para nosotros es importante y yo diría, al contrario de Rocío, que presentó las cosas meridianamente bien y con mucho optimismo, yo las voy a presentar con pesimismo y yo voy a mostrar el vaso medio vacío. ¿Y por qué la Superintendencia de Bancos está metida en estos temas? Porque uno de los pilares de 4 es la inclusión y la educación financiera. Y por lo tanto, cuando nos metemos en temas de inclusión, obviamente la mujer sale súper mal parada. A pesar de que nuestras estadísticas dicen todo lo contrario, por ejemplo, en términos de si son mejores pagadoras que los hombres. Y eso es importante también mencionarlo. Esta presentación tiene algunas cosas que tomó Rocío, obviamente voy a ir más rápido, pero me gustaría hacer algunas diferencias respecto a esta posición del vaso medio vacío. Este es el ranking del Foro Económico Mundial, de un ranking de 145 países, estamos en la posición 73, estamos en la medianía de la tabla, y si uno hace comparaciones por niveles de ingreso de los países, acá están los niveles bajos, medio, alto, estamos muy cerca del promedio, pero eso es un dato bastante mediocre, o sea, nosotros no queremos estar en la posición 73, nos gustaría estar obviamente mucho más arriba. Y si uno hace una subdivisión de indicadores de este indicador global de Foro Económico Mundial en términos de brecha de género, acá son bien dispares en términos de dónde estamos ubicados. La posición 1 obviamente es la mejor, y estas son posiciones relativas, no significa, por ejemplo, en el caso de participación política, estamos en la posición 42, que podría ser relativamente bueno, pero eso no es tan así, porque la participación política en el mundo es mala. Absolutamente es mala, ¿ya? Pero en términos relativos no estamos tan mal, pero ese es un caveat que hay que mencionar. Pero como dijo Rocío, donde estamos muy mal es en participación económica. Acuérdense, de 145 países estamos en el puesto 123. Y si uno hace una descomposición de ese índice, a través de subíndice, la parte de ingresos, de salarios, ahí sí que estamos mal. Estamos en el puesto 131, 132. ¿Ya? Entonces, por eso quiero llamar la atención, porque este problema urge cambiarlo y es necesario cambiarlo. Y por lo tanto, cuando la superintendencia, por ejemplo, se mete en estos temas, no solamente lo hacemos a través del discurso, como esta participación, sino también lo hacemos a través de reportes. Tenemos 2 lindos reportes que entregan información, por ejemplo, con datos desagregados de género, en términos de instrumentos financieros y también de participación laboral de la mujer en los mercados financieros, que hoy día les voy a mostrar algunas estadísticas. Entonces, nuestro discurso no solamente está acompañado con bonitas palabras, sino también con acciones. Y esto es lo que yo le llamo de alguna forma tener un sesgo consciente, porque en general nuestra sociedad tiene un sesgo inconsciente contra las mujeres, incluyendo las propias mujeres. A la hora de contratar gente, las mujeres y los hombres tenemos un sesgo inconsciente, en el mejor de los casos, para contratar hombres. Y esto no lo digo porque sí, o sea, hay estudios, yo soy economista, hay estudios que han planteado, y por ejemplo hicieron un ejercicio recientemente, donde hay un currículum con las mismas características, solo que los nombres son distintos. Uno es una mujer y otro es un hombre, y en general el sesgo es evidente a favor del hombre, incluso cuando las mujeres contratan. Y por lo tanto, eso hay que cambiarlo y poner el sesgo consciente en vez de seguir manteniendo el status quo, que es el sesgo inconsciente. Hoy día, después de 90 años de vida de la superintendencia, tenemos 3 directoras mujeres de 8. Y por lo tanto, cuando yo hago participar y trato de encontrar un buen director, si hay un hombre y una mujer con el mismo nivel de capacidad, con el mismo nivel de conocimiento, de experiencia, tiendo a elegir a la mujer. Y simplemente, y después van a entender la conclusión, no es un tema solamente de equidad y justicia, también es un tema de pérdida de valor, y por eso el título de presentación. Antecedentes nacionales, cosas que sabemos, ¿no es cierto? Las mujeres representan la mitad de la población, pero lejos no están representadas bien con ese 50%. Tasa de participación laboral, esto sí que es dramático.
La mujer solamente tiene una tasa de participación laboral cercana al 48%, mientras que el hombre tiene una tasa de participación del 72%. Entonces, esa brecha es demasiado grande, y cuando vemos, por ejemplo, las personas en puestos de responsabilidad, también la diferencia es notable. Solamente 1/3 en el caso de las mujeres y 2/3 en el caso de los hombres, pero cuando les muestra la estadística del sistema financiero, se van a dar cuenta que esto es aún peor. Y obviamente los temas de los ingresos medios, en general la diferencia está en torno al 30%, 25% entre lo que gana un hombre versus lo que gana una mujer frente a una misma posición. Por ejemplo, si uno ve los resultados agregados, este es total de economía y este es el sistema financiero, y esta es una encuesta específica que hace la superintendencia, vemos que en términos de brecha de ingresos más o menos es parecido, incluso es mejor en el sistema financiero. La brecha es solo de 26,5%, ¿ya? Es decir, si el hombre gana 1 millón, la mujer en la misma posición, la misma responsabilidad, gana 750.000 pesos. ¿Eso es justo? Yo creo que no, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando uno tiene una posición de liderazgo y tiene que tomar ese tipo de decisiones de cómo pagarles a los hombres y a las mujeres, tiene que ser conscientemente sesgado para hacer este ejercicio y que sea equitativo. Cuando uno ve la tasa de participación laboral, vemos que la tasa de participación laboral en la economía como un todo es 43,74%, esta relación hombre-mujer, y en el sistema financiero es bastante balanceado. En este caso hay un mayor número de mujeres que de hombres, pero este es el dato agregado, y van a ver que esto obviamente oculta ciertas diferencias bastante notables. Por ejemplo, cuando uno ve esta misma tasa de participación, pero la descompone por niveles de jerarquía dentro de la institución, uno ve que el resto del personal son técnicas o para abajo en términos de preparación, ¿ya? Entonces pueden estar las secretarias, pueden estar las asistentes, qué sé yo, y obviamente el número es bastante grande. Pero uno, a medida que sube en términos de experiencia y estudios, la participación en la administración superior llega solamente al 15%. Entonces, este número agregado del 50% va disminuyendo constantemente cuando las personas van subiendo en términos de la jerarquía en la empresa. En brechas de ingresos también es bastante dramático a nivel de administración superior, llegamos al 23,33%, y después ya las brechas son menores, pero a medida que se sube en la jerarquía de la institución, esa brecha va aumentando. Cuando uno ve en términos educacionales, también tenemos algunos problemas. Por ejemplo, la tasa de participación es bastante alta en el ámbito profesional técnico, pero cuando hablamos de posgrado, solamente llega a un 26%. Y ahí uno se hace la pregunta, ¿estamos haciendo buenas inversiones para que las mujeres estudien un posgrado? Pareciera que esto podría decir que no. Es decir, en realidad no es rentable, porque la tasa de participación baja brutalmente. En brecha de ingresos, miren también, si uno tiene posgrado, la brecha es aún mayor. Ya no es del 25%, sino aumenta esta brecha de ingresos al 30%. ¿Es justo? ¿Es equitativo? Pareciera que no. Si uno ve edad, tasa de participación, mientras más jóvenes son, la tasa de participación es bastante alta, pero luego empieza a bajar dramáticamente. Obviamente la tasa de participación del hombre también empieza a bajar, pero acá vemos que, por ejemplo, entre 46 y 55 años, aún muy jóvenes, la tasa de participación llega al 44%, 43-44%. Y en la brecha de ingresos no empieza tan mal al principio, cuando egresamos de la universidad, por ejemplo, pero después ya empieza a mantenerse en este promedio agregado que es del 25%. Entonces, ni la educación pareciera que paga, ni tampoco la experiencia en años dentro de la propia institución. Y esto es dramático. Estos son los directorios de bancos y los directorios de cooperativas. Por lo menos son las empresas que nosotros fiscalizamos. En el caso de los bancos, solamente un 7% mujeres están dentro del directorio. Es decir, 9 mujeres de 127 posiciones. ¿Ok? Y se supone que representan el 50% de la población. ¿Ya? Y hay mujeres preparadas, porque hay una excusa bastante barata que dicen, oye, no hay mujeres para representar a los directorios, y eso no es así. Y en el caso de las cooperativas es mejor porque hay como una obligación de que las mujeres estén representadas en los directorios.
dadas los cooperados, dadas las cooperadas, y por lo tanto ahí el indicador es mucho mejor y llega al 23,5%. Esta es una relación que tiene entre el ingreso per cápita y la brecha de género. A medida que sube, la brecha de género llega a casi 1, en este caso llega a 0,8, y por lo tanto vemos una relación positiva entre disminuir la brecha de género y aumento del producto per cápita. Entonces, por ejemplo, vemos acá, este país que no se ve bien es Noruega. Vemos que la brecha de género es bastante baja y el ingreso per cápita es bastante alto. Entonces vemos que hay una correlación positiva entre disminuir la brecha de género versus el ingreso per cápita. Obviamente, pongo estos antecedentes para la discusión posterior, y Chile está acá. De nuevo, en el montón, al medio, tanto de ingreso per cápita, como es natural dado nuestro nivel de desarrollo, pero en un indicador bastante también mediocre respecto a las brechas de género. ¿Y por qué es importante ir cerrando esta brecha de género y no esperar 100 años para que ocurra? Es bastante importante. Por ejemplo, estoy tomando un paper del 2014 de Cuberes y Teignier, que Chile está perdiendo un 15% de su riqueza simplemente por no cerrar esa brecha de género. Estoy hablando de un 15%. 15% es un número muy grande, es un montón. Y por lo tanto, las conclusiones que siguen es que las actuales brechas de género no son aceptables. Y por lo tanto tenemos que implementar este sesgo consciente inmediatamente. No podemos seguir esperando más años. Un problema especialmente importante en el ámbito económico, en economía, en el ámbito político tenemos un problema, pero relativamente no estamos tan mal. En el ámbito salud y educación estamos relativamente bien, pero en el ámbito económico tenemos un problema que tenemos que hacernos cargo. Hay una baja tasa de participación de la mujer y bajos ingresos si los comparamos con los hombres, que vimos que están entre el 25 y el 30% de diferencia. Es necesario hacer cambios para emparejar esta cancha y es necesario hacerlos pronto. Esto no es solamente justo y equitativo. Y cuando yo hablo con los hombres, les digo, acá, si usted no cree en la equidad y la justicia, por lo menos créame que está perdiendo plata. ¿Ah? Y eso es un punto final, que quiero dejar esa conclusión simplemente para el panel, para que ahí conversemos un ratito entre todos los panelistas que están invitados. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias. Y ya lo mencionaste, invitamos ya a nuestros panelistas a que se acerquen a este lugar de conversación. Esta mañana nos van a estar acompañando varias mujeres y hombres también interesantes en esta instancia. Invitamos entonces, les presento a cada una de ellas. A Rocío Fonseca, a quien ya escuchamos recién en ese importante speech que nos dio hace unos minutos. Invito también a Janet Aguad Pérez, ella es una de las dirigentes y más importantes mujeres del grupo Sodexo. También está con nosotros Paula Escobar, directora de Revistas del Mercurio. Y también está junto a nosotros Ruth Bajá, ella es jefa de la sección de Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea. Y también, por supuesto, Carolina Goich, presidenta del Partido Demócrata Cristiano. Mientras nosotros nos acomodamos, los voy a dejar con un video, pero también, por supuesto, Eric, tú no puedes faltar en este grupo de conversación, porque queríamos un hombre, ¿no? Esto no es solamente de mujeres, dijimos que era una conversación de hombres y mujeres, así que eres muy bienvenido en este círculo de conversación. Así que vamos a ver el video y luego iniciamos la conversación. En los últimos años se ha demostrado que las mujeres han tenido un avance dentro del mercado laboral. Sin embargo, existe un importante número de mujeres que luchan por tener mayor participación. La realidad es preocupante, ya que de acuerdo a datos de Naciones Unidas, las mujeres ganan en promedio un 23% menos que los hombres. En el caso de América Latina y el Caribe, la brecha salarial es de aproximadamente un 17%. Según la OCDE, Chile es el sexto país con menor participación laboral femenina, con una tasa inferior al 54% que promedia los países del bloque.
A pesar de que existe un aumento del ingreso de las mujeres en la fuerza del trabajo, acompañado de un mayor nivel educacional y amparado por una ley sobre igualdad salarial, aún es evidente que persisten fuertes patrones de desigualdad de género en el ámbito laboral. En ese sentido, Pacto Global en el ámbito de derechos humanos busca apoyar y respetar la protección de los derechos proclamados a nivel internacional, en el cual la no discriminación respecto del empleo y la ocupación es uno de los principios que enarbola. Pacto Global, en alianza con ONU Mujeres, se ha enfocado en elementos cruciales para promover la equidad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad, apoyando la adhesión de las organizaciones a los principios para el empoderamiento de la mujer. Estos se basan en la creencia de que para asegurar la inclusión del talento, habilidades, experiencia y energía de la mujer, se requieren acciones concretas, intencionales y del establecimiento de políticas deliberadas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados por Naciones Unidas en septiembre del año pasado por 193 jefes de Estado en Nueva York, trazando un camino para los próximos 15 años para poner fin a la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y proteger el planeta. Llaman explícitamente a todas las empresas para aplicar la creatividad y la innovación para la solución de los desafíos del desarrollo sostenible. Forman parte de la agenda global para el desarrollo de nuestras sociedades y les permitirán a las principales empresas demostrar cómo su negocio contribuye al desarrollo sostenible, tanto por minimizar sus impactos negativos como maximizando los impactos positivos en las personas y el planeta en general. Cubren un amplio espectro de temas de desarrollo sostenible pertinentes a las empresas, como la pobreza, la salud, la educación, el cambio climático y la equidad de género, entre otros. El tema de hoy abordará el objetivo número 5, que se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo contiene, entre otras, las siguientes tareas a nivel mundial. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los niveles. Ya es un hecho que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, demostrando que el empoderamiento económico de la mujer es un buen negocio. No se puede concebir un crecimiento sostenible en el mundo sin una incorporación definitiva de la mujer como actor fundamental del desarrollo. Ese video que nos mostraban recién, y mientras se suma el superintendente a nuestra conversación, quiero partir con una de esas mujeres que rompe todos los paradigmas. Ella acaba de recibir un importante premio entregado por la ONU Mujeres y también por la Red Pacto Global. Janet Aguad, gerente general de Sodexo. Janet, cuando escuchamos, bienvenida primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuando escuchamos estos índices que nos mostraron recientemente nuestros expositores, queda un poco de pesadumbre porque realmente hay mucho que hacer. Cuéntanos primero que todo qué significó para ti recibir esta premiación de los premios WEBS que los entrega ONU Mujeres y Pacto Global, y también cómo has generado este espacio que hoy día te tiene ubicada en esa posición tan interesante como gerente general de Sodexo. Ya, muchas gracias, muy buenos días. Es una pregunta larga. Sí. Bueno, primero voy a referir al reconocimiento que recibí el último mes de marzo en Nueva York, en las Naciones Unidas. Este es un reconocimiento que se llama Women Principles Awards. No solamente premia a mujeres, sino que premia a CEO que han sido activos en iniciativas, ¿no es cierto?, relacionadas con los 10 principios que promueve Pacto Global y que tienen relación con temas de estándares laborales, que tiene relación con la anticorrupción, con temas
medioambientales y evidentemente la idea es un poco tangibilizar lo que se pasa en el terreno. Entonces, la verdad que yo creo que dentro de los 5 CEOs, Margarita, que ganamos el premio, era, entre comillas, la más colita de ratón, porque eran CEOs de grandes empresas a nivel mundial, y este fue un reconocimiento a nivel de Chile también, como en nuestra filial, con todas las acciones que habíamos hecho. Ahora, está claro, un poco yendo a la pregunta de cómo, yo creo que, bueno, las estadísticas hablan por sí solas y creo que mirando el vaso medio lleno y comparado quizás con 10 años atrás, yo creo que sí hemos avanzado. Ahora el tema es cómo podemos ir más rápido, pero también el punto del entendimiento de que ir más rápido no depende solamente de la voluntad y del compromiso de una sola parte. Yo creo que eso es bien importante de entender. Acá no es solamente porque muchas empresas, y yo tengo la chance de trabajar en una empresa internacional donde obviamente estos temas son temas de interés mundial, o sea, hablar de sustentabilidad es parte de nuestra agenda estratégica, hablar de inclusión de las minorías, no solamente de las mujeres, sino que también de nuevas generaciones, de personas con capacidades diferentes, o de temas de diversidad del LGTB, todo lo que es la parte de la diversidad sexual, son temas que nosotros abordamos como parte de nuestra agenda de negocio y que lamentablemente todavía yo creo que Chile y algunos países de la región están bastante atrás en eso. Entonces, ahí yo creo que es donde viene la mirada de ver cómo podemos hacer un buen apalancamiento entre iniciativas del sector privado, cómo el sector público puede contribuir, ¿no es cierto?, con políticas públicas que sean sustentables también en el tiempo, porque esto no se trata de poner un sistema de cuota y con eso vamos a solucionar todo, y de nuevo, porque creo que la palabra convencimiento es bien clave en esto. Yo creo que hay que estar desde lo más profundo, los líderes de cualquier organización pública o privada, realmente entender que esto trae valor, no solo económico, sino que también trae algunos valores que son, y después creo que habrá espacio a hablar de eso, y realmente creo que es el punto, cómo preparamos a la comunidad, para que la comunidad ayude a estas mujeres que no entran al mercado laboral porque no hay redes de apoyo. Entonces, es un trabajo bastante, yo diría, en equipo, y a veces cuando uno habla todas estas discusiones de ser corresponsable, suenan bien bonitas en el papel, pero sentar a todos los actores en la misma mesa a veces no es tan fácil. Entonces, yo creo que si tú me preguntas, yo creo que como todas las cosas en la vida, una buena cuota de pasión, tener claro hacia dónde queremos ir, dotarse de los recursos y comprometer y crear dentro de la empresa realmente una cultura un poco diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Eso. Muchas gracias por tus comentarios, y también mencionaste la política, y hoy día tenemos una representante clara de ese segmento, Carolina Goich, presidenta del Partido Demócrata Cristiano. Carolina, sin duda la política es un mundo que venía siendo de hombres. ¿Cómo hoy día en este recorrido te has creado un espacio hasta llegar hoy día a ser la presidenta de un partido tan importante en nuestro país? Mucha constancia, yo diría principalmente eso, y que yo creo que coincide en la historia de mujeres que nos abrimos camino en un mundo que es machista, pero donde enfrentamos también una cultura que es discriminatoria, que es de inequidades en distintos ámbitos. Yo creo que yo no puedo partir sin hacer referencia a lo que sucedió en Aysén, a esta situación de violencia brutal hacia una mujer, que le llegan a sacar los ojos su expareja. Misma situación tuvimos hace un par de años en Magallanes, una chica que además hoy día es ciega, pero tiene su guagüita y reconstruye su vida. Y yo creo que eso expresa una situación donde nosotros somos un país que destaca en Latinoamérica en un montón de indicadores, pero sin embargo culturalmente tenemos todavía un desafío pendiente de postergación de las mujeres importante. Entonces nos pasa lo mismo, yo creo, en todos los ámbitos. A mí me encantan las presentaciones como se hicieron y demuestran que esto no es un tema de reivindicaciones de género, solo de las mujeres, sino también de desarrollo país y de lo que perdemos. Uno dice cómo pasamos de eso efectivamente a cambiar esto que vemos en lo cotidiano y que se expresa como les señalo, en la familia, en la interacción cotidiana, también se expresa, como le decía, en una empresa, y en la política. Yo tengo algunas diferencias con los datos que nos presentaron nuestros expositores, porque lo que uno vive y lo que uno ve es que
nosotros valoramos la incorporación de las mujeres, hemos tenido presidenta mujer, todos nos dicen eso debe significar que están bien avanzados, pero cuando vemos los datos, nosotros estamos en participación de las mujeres en el Parlamento 10 puntos bajo la región, o sea, comparándonos con nuestros vecinos. Y uno ve la historia personal, yo siempre lo cuento en forma anecdótica. Yo fui por 2 periodos la única diputada mujer de la Democracia Cristiana, la principal bancada de la nueva mayoría. O sea, fueron entre 19, 21 diputados y una sola mujer. Me fui yo, que pasé al Senado, y adivinen cuántas mujeres quedaron. Mantuvimos una por lo menos. ¿Ya? Si uno revisa el aumento de la última elección, también fue una diputada y una senadora, si no me falla la memoria. Entonces, hay una incorporación muy lenta. Con buenas noticias, sí. Nosotros aprobamos una ley de cuota que establece la obligación para las próximas elecciones de llevar un 40% de mujeres candidatas. O sea, los partidos, si quieren inscribir su plantilla, van a tener que tener un 40% de mujeres. Y muchos dijeron, chuta, ¿cómo vamos a cumplir con eso? y nos hemos ido dando cuenta cómo efectivamente son capaces los partidos, somos capaces de mirar a nuestras mujeres, porque hay mujeres súper talentosas, pero hay una cultura más bien donde es el hombre el que está en el espacio público y la mujer en el ámbito privado. Y eso tenemos que romperlo, y se rompe, yo creo, con cierta obligatoriedad, que permita de alguna manera generar un cambio, y yo aspiro a que lleguemos a un momento en que de lo mismo si hombre o mujer, o que más bien los hombres tengan que competir por mantener su 40%. Esa es la idea. Y ha sido un poco mi historia. Yo hoy día soy presidenta de un partido, pude ser la primera mujer diputada y parlamentaria en la región de Magallanes, pude ser jefa de bancada. O sea, yo nunca he dicho, me he sentido muy discriminada. Creo que he podido en el ámbito político, además sin perder el estilo de lo que aportamos las mujeres, ocupar espacio. Y algo que para mí es muy importante es cómo conciliamos también los otros ámbitos. Yo creo que es una de las barreras importantes de las mujeres para incorporarse al mundo político. El cómo tú concilias tu vida familiar con tu vida laboral, y que creo que es uno de los principales desafíos que tenemos cuando uno dice cómo revertimos en el ámbito productivo, en el ámbito económico, la incorporación de la mujer. Y pasa a veces también en la política. Muchas mujeres dicen, pucha, es que para mí es difícil si tengo niños pequeños o si estoy en etapa de ser madre, el poder conciliar, estar en el Parlamento. Yo soy de regiones, yo sé la dificultad que implica tener tu casa en Magallanes, viajar a Valparaíso, y esas son muchas veces las barreras. Pero hay, fíjate, un estudio de Comunidad Mujer bien reciente, que sacaron el resultado en abril, y ellas demuestran cómo si nosotros generamos una renta que sea más atractiva para las mujeres. Ustedes ya hablaron de la brecha que existe, que es muy injusta, porque no tiene que ver con capacidades, sino que simplemente por el hecho de ser mujer. Se mejora la renta, pero además si resolvemos los problemas de cuidado, o sea, la tarea de cuidado, y eso es no solo de niños, sino también hoy día de adultos mayores. Podríamos incorporar a 900.000 mujeres chilenas al mercado del trabajo, y eso significa un aumento del 6% del PIB. Entonces, cuando hablamos de las dificultades económicas que estamos enfrentando como país en el contexto internacional, uno dice, aquí hay una clave súper concreta. Y tenemos pendiente el cómo tenemos a la cuna universal para las mujeres, cómo resolvemos el tema de los adultos mayores, que finalmente es una mujer la que deja de trabajar y tiene que quedar a cargo. Yo creo que ahí hay algunas pistas de lo que tenemos que hacer si efectivamente queremos aprovechar ese potencial, no solo en la política, sino también en el resto de los ámbitos. Muchas gracias, Carolina. Y también mencionaste este caso que a todos nos impactó, ¿verdad?, de ver en la prensa a esta mujer que fue brutalmente agredida hace pocos días. Campañas, por ejemplo, que invitan hoy día a bajarnos a las mujeres de los tacos también están muy fuertemente reflejadas en la prensa. Y ahí justamente no puedo dejar de preguntarte a ti, Paula, como directora de revistas de El Mercurio, ¿cómo visualizas tú este fenómeno? Recibimos recién de parte de Eric muchos datos duros acerca de esta realidad. ¿Cómo la visualizas tú, este fenómeno social? Bueno, yo creo que los números, más o menos todos los que estamos acá los conocemos, y yo creo que la fase que viene ahora es de tratar de apurar un poco las soluciones al problema, porque en el diagnóstico hay un consenso muy alto y bastante transversal.
Yo creo que las diferencias ahora son en cómo, a qué velocidad y con qué intensidad atacamos las soluciones. En lo personal yo creo que hay 3 elementos que tienen, no veo más que una solución legislativa, que son el tema de la igualdad salarial, el tema de las mujeres en política y el tema de las mujeres en los directorios. La experiencia comparada finalmente es que los países que han logrado hacer cambios rápidos y no esperar 100 años, 130 años o 134 años, que es lo que el Foro Económico Mundial estima que se demoraría la igualdad salarial en resolverse si no hay iniciativas intensivas. Bueno, los países que han hecho cambios han tomado una opción legislativa junto con todo lo demás que hay que hacer al mismo tiempo. El problema de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en los medios, en todos lados, es que no es una minoría, es una mayoría, o al menos el 50% de la humanidad, pero que tiene un tratamiento de minoría, ¿ya? Y que eso viene desde milenios y milenios atrás. Entonces estamos tratando de resolver un problema que tiene unas características diferentes a cómo se ha tratado la discriminación hacia las reales minorías. Y que además hay una presión social mucho más amplia por el volumen de gente del que estamos hablando. Entonces, en lo personal, creo que esos 3 problemas tienen que resolverse por la vía legislativa y encontrar los parlamentarios y la sociedad, digamos, una especie de pacto, como estamos en Pacto Global acá, de decir, bueno, queremos o no queremos resolver esto en un plazo en nuestra generación, o queremos que esto pase a 2 generaciones más y que nuestras hijas y nuestros hijos vivan en un mundo como el nuestro. Y en el segundo punto, que es el que más me compete por estar en los medios de comunicación, que de alguna manera reflejan y moldean la cultura, es que yo creo que hay 2 cambios culturales muy importantes que cada uno de nosotros puede empujar en su familia, en su grupo de amigos, en su oficina, en el mundo en el que se mueve. Uno tiene que ver con la corresponsabilidad al interior de la familia, que es un nombre bien fome, pero que en realidad significa que dejemos de preguntarle solo a las mujeres cómo concilian familia y trabajo y se lo preguntemos también a los hombres. ¿Ya? Ese es un tema, por ejemplo, que yo trabajo mucho con mis periodistas, decir, ¿por qué solo a las mujeres? Porque eso sigue reproduciendo lo mismo, como en el fondo una mujer tiene derecho a trabajar siempre y cuando sus labores domésticas y parentales estén resueltas. Pero resulta que no son sus, porque hasta donde sabemos, los niños son producto de una pareja, ¿no? De un hombre y una mujer que decidieron tener una familia. Entonces, digo, todavía cuando los hombres se quedan hasta las 9 de la noche en la oficina, nadie lo encuentra raro. Yo cuando veo hombres en mi oficina a las 9 de la noche digo, ¿pero tú por qué estás acá? O sea, como... Y me miran como diciendo, no, es que tenía unas cosas que hacer y en realidad como... Cuando una mujer está a esa hora en la oficina está realmente muy tensa porque sabe lo que está pasando al otro lado en su casa y sabe que falta. Entonces yo digo, mientras no les inyectemos una cuota de culpabilidad a los hombres y saquemos entonces esa misma cuota de las mujeres, eso en realidad es la corresponsabilidad, que si falta azúcar en la casa, hay que ir a dejar a un niño al colegio, hay un niño enfermo, está la abuelita o la mamá, la suegra, no sé qué, hay que llamar al jardinero, que todo eso es problema de una pareja y en realidad después de una familia, porque los niños cada vez se quedan hasta más tarde en la casa. También es importante que asuman su parte, digamos que es como un equipo que trata de que toda esta casa y esta familia funcione. Y lo segundo, para terminar, que creo que es un cambio cultural muy importante y que lo voy a esbozar, pero creo que es un debate muy importante porque está en la base de todo, es dejar de descalificar a las mujeres con poder. Porque de alguna manera hay una cosa medio esquizofrénica en la sociedad hoy día, que quiere que las mujeres se empoderen, que estudien, que hagan posgrado, que luchen por su salario, que traten de llegar a posiciones de poder, pero en verdad después hay toda una cantidad de prejuicios culturales que hacen que lo mismo que es valorado en un hombre como un hombre asertivo, poderoso, energético, carismático, en una mujer es ambiciosa, fría, calculadora. Eso está en ese estudio que citaba Eric de Howard y Heidi, que en el fondo hicieron el currículum y después como explicaron las características de un ejecutivo, primero poniéndole Howard y después Heidi. Cuando era Howard era lo mejor del mundo, era un hombre inteligente, brillante, visionario, y si era Heidi era como en el fondo una mujer que nadie quiere ser. O sea, nadie quiere ser una mujer rechazada, digamos. Entonces, hoy día, para que una mujer le vaya bien en el mundo del trabajo, gane lo mismo que los hombres, llegue a romper todos los techos de cristal, de cemento, etcétera, en verdad tiene que pagar un costo de soledad, de incomprensión,
de ser no bien apreciada, de ser pelada por el resto, que no es menor, y que yo creo que ahí tenemos una contradicción, porque eso hace obviamente, junto con todo lo demás, mucho menos apetecible llegar. Y es como decir, mejor me quedo acá, porque si pongo la cabeza un poco más arriba, me va a llegar una cantidad de críticas que quizás no las quiero, o no estoy preparada, o no me interesa, vivirla. Paula, ustedes han hecho también una reestructuración de la visión de sus revistas. Hicieron un gran cambio en la revista Ya, que personalmente admiro muchísimo, eliminar temas como el Photoshop, etcétera, en donde también a las mujeres se nos pone una máquina y una presión terrible de tener que estar además físicamente, muchas veces, como dicen estas campañas publicitarias. Cuéntanos un poquito brevemente de esa Bueno, experiencia eso también. son pequeños gestos, que al final ese pequeño gesto tuvo un impacto muy grande. Nosotros en las revistas del diario, en la revista Ya, pero en todas, decidimos no usar más el Photoshop para alterar la imagen real de las personas y no usar modelos menores de edad o con un índice de masa corporal considerado no saludable por la comunidad médica. Temas ambos que han sido proyectos de ley. En el fondo nosotros hicimos una autorregulación, pero en Francia, por ejemplo, se aprobó esto como un proyecto de ley ahora en enero. Y la verdad es que en el fondo lo que queríamos decir es, las mujeres tienen que salir de la edad que son, porque este Photoshop en verdad lo usaban los fotógrafos para las mujeres y no para los hombres. O sea, los hombres pueden salir gordos, arrugados, da lo mismo, y ningún fotógrafo va a decir, lo voy a photoshopear porque qué espanto. Pero una mujer empezaba en ellos solo a retocar y sacar las arrugas, adelgazarla, como en el fondo diciendo, una mujer como es no puede estar en un medio de comunicación, tiene que estar en una versión que no es sí misma. Entonces, eso obviamente crea una disociación entre los cuerpos reales, las caras reales y lo que se ve en los medios, que sigue reproduciendo esta idea que finalmente las mujeres somos objetos de belleza, de acompañamiento, y no que tenemos un valor intrínseco, y que además, a diferencia de los hombres, no tenemos derecho a envejecer, no tenemos derecho a tener el cuerpo que tenemos. Entonces, bueno, digo, son cambios culturales que operan a una velocidad distinta que la ley, pero que son igual de importantes y que hay que hacer en este problema, o sea, en este tema hay que hacer todo al mismo tiempo. Muchas gracias, Paula. Importantes cambios que se generan en nuestro país. Y también conversar con Ruth Bajada. Muchas gracias, Ruth, por estar esta mañana con nosotros, jefa de la sección Política, Prensa e Información en la Delegación de la Unión Europea. Ruth, te has desempeñado en esta Delegación de la Unión Europea en el Líbano y también en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Has tenido una visión global de esta temática. Cuéntanos cómo miras tú el mundo desde esta perspectiva, de estas brechas, de estas diferencias, y también cómo lo relacionas con lo que está pasando en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, tengo que preguntarle bueno, mi español no es tan fantástico, soy de Malta, entonces hago algunas faltas. Se entiende muy bien. Bueno, sí, entonces yo antes de venir a Chile, yo vivía en Medio Oriente y me gustó mucho la información que compartiste al principio. Bueno, en el Medio Oriente la situación de la mujer es totalmente distinta. Bueno, tienes países totalmente distintos, entonces entre la Arabia Saudita, Israel y el Líbano, donde vivía yo, también hay muchas guerras, hay muchas divisiones con religiones, entonces es otra cosa. Pero yo quisiera hablar un poco de Europa, porque hablamos del vaso medio vacío, y también en Europa. En Europa hay 28 países y no todos los países están a la meta. Y cuando yo he hecho algunas, para prepararme un poco por aquí, vi que, por ejemplo, en nivel de educación, por ejemplo, en Europa hay 9,3% más mujeres que estudian, pero cuando uno va al mercado laboral hay mucho más hombres en Europa que están trabajando que mujeres. Y hay un caso distinto entre países como Finlandia y como mi país, que es Malta, que es un país chico, y la diferencia es grande. En el Gender Payment Gap, cuando el salario entre mujer y hombre, el porcentaje es enorme. Entre los países hay 41,1% de diferencia. Entonces, por ejemplo, en países como Lituania, que tienen la diferencia más pequeña, la diferencia es de 12,3%, y a Malta es 55% la diferencia. Entonces, cuando uno habla de violencia contra la mujer, por ejemplo, en Europa hay 33% de mujeres europeas que sufren de violencia también en Europa. Entonces, yo creo que los problemas que hemos puesto aquí no son
solo problemas de Chile o solo de problemas del Medio Oriente, pero son problemas globales que necesitan políticas públicas globales. Sí, lo que podemos hacer, por ejemplo, que por gracia que en Europa tenemos países como Finlandia, como Suecia, que son mucho más adelantados y que pueden compartir con nosotros qué políticas públicas tienen ellos. Y de hecho es lo que hacemos con Chile, por ejemplo. Tenemos programas como Eurosocial que compartimos lo que hacemos en Europa, ojalá la parte positiva, y que podemos trabajar con un socio como Chile para que las mujeres tienen un espacio más positivo en la sociedad. Muchas gracias por esa visión, por esas impresiones también que nos compartes esta mañana. Y quisiera volver a la conversación con Eric, porque nos mencionaste una cifra, yo anoté aquí casi un 25% de diferencia entre sueldos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y cómo esto impacta económicamente en un país. Esto no es solamente derechos, esto no es solamente ni machismo ni feminismo, esto se lleva también a la economía. ¿Cómo eso se hace carne hoy día en un país como el nuestro, Eric, si nos pudieras llevar esto a una realidad concreta? Vamos a compartir el micrófono para que te podamos escuchar. Primero decir que estoy en franca minoría acá y voy a tener que pedir perdón frente a todas las cosas que han planteado, pero que comparto. Yo primero diría, y es una frase que me caló hondo y que la escuché hace tiempo, que los privilegios son invisibles para quien los tiene. Y eso significa que muchas veces asumimos que las cosas son como son y no hacemos el cambio. Y no cambiamos de actitud y sobre todo los cambios culturales. Ahí tengo matices respecto a las cuotas, tengo matices a los proyectos de ley, porque creo que si uno hace el cambio personal, en términos no solamente de darse cuenta que las estadísticas son lo que son, sino que decir, oye, ¿cómo yo cambio esas estadísticas personalmente? Yo creo que podemos hacer un cambio más rápido de lo que proyecta el Foro Económico Mundial. Yo lo he hecho dentro de mi institución, o sea, como les dije, nunca había existido una mujer directora dentro de la institución y hoy día hay 3 de 8. O sea, estamos llegando casi a la paridad completa y son direcciones importantes. Estoy hablando de la dirección de riesgo, estoy hablando de la dirección de estudio, estoy hablando de la dirección de conducta de mercado. Y creo que si los líderes de alguna forma hacen ese cambio cultural y se obligan a tratar de disminuir esas brechas, lo podemos hacer mucho más rápido. Segundo punto importante es el rol del hombre frente a estos temas. Y es por eso que estoy acá. Es por eso que estoy acá, porque creo que podemos ayudar también a los otros hombres a que tomen esta bandera de alguna forma, porque para serles franco, creo que yo soy un poquito más creíble que ustedes frente a estos temas. Ciertamente a veces uno ve que hay conflictos de intereses frente a personas que están buscando, por ejemplo, una posición de directora dentro de instituciones o empresas o bancos, y si yo lo planteo como hombre, creo que puedo ser un poquito más veraz en términos de que el cambio es necesario. Ahora bien, por el ámbito económico, revisamos bastantes estudios. Tú mencionaste el estudio de McKinsey, después hay un estudio del Fondo Monetario, está este estudio que también mencioné, el de Economist también, y por lo tanto la conclusión es bastante fuerte. Si la tasa de participación laboral la subimos del 49-48%, no digo al 70%, porque el 70% es bastante alto y ese es comparable con los hombres en el caso chileno y con los países africanos en el caso de las mujeres. Pero si uno dice subamos al 50%, subamos al 55%, ese cambio ya es bastante dramático en términos de la productividad que la mujer puede entregar a la economía. Hoy día estamos creciendo en torno al 1,5-2%. Imagínense con una tasa de participación laboral más alta, como decía la senadora, que entren estas 900.000 mujeres al ámbito laboral, obviamente sería un empuje en productividad bastante alto. Y por lo tanto, no esperemos estos 134 años para hacer este cambio, sino que hagamos este cambio pronto. Pero también un mensaje a ustedes que son mujeres líderes, es también tratar de tener ese sesgo consciente. Porque uno se da cuenta que las mujeres también son machistas, uno se da cuenta que las mujeres le facilitan la vida al hombre, las mamás de antes son muy distintas a las mamás de hoy día y por lo tanto también tenemos que hacer ese cambio cultural bastante pronto. Y después ya está la discusión de las cuotas, que claro, uno tiene mixed feelings, es decir, sin cuotas uno no avanzaría,
pero tal vez con cuotas el tema de la meritocracia podría verse afectado de alguna forma. Y por lo tanto yo primero creo en la autorregulación de alguna forma, creo en el cambio cultural y después, claro, o sea, si esto no funciona, podríamos hacer estos cambios mayores. Muchas gracias, Eric, por tus apreciaciones. Y también otra de nuestras speakers de esta mañana, Rocío, nos diste varios datos. Dijiste que teníamos mucho miedo al fracaso. Yo me quedé, lo anoté porque me caló profundo eso. Pero también somos innovadoras las mujeres. Hoy día desde el emprendimiento, desde la innovación, ¿cómo están ahí los drivers y cómo también Chile está motivando a que las mujeres se atrevan, estas mujeres miedosas al fracaso, a emprender, a hacer cosas nuevas, a mostrar sus emprendimientos? Sí, yo trabajamos con muchas mujeres por el programa de Startup Factory que tenemos y de la participación que tenemos en los otros fondos. Sí. Y efectivamente uno lo ve que es un tema de mindset, es un tema que es súper de habilidades blandas. Y por eso les mostré el gráfico de que en habilidades somos exactamente iguales, pero a la hora de tomar la decisión nos vamos por otra ruta que es súper diferente. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando específicamente ha sido el tema de meternos en el programa que tenemos de capacitación, que es como un bootcamp, donde casi que les lavamos el cerebro y las reseteamos para que piensen de manera distinta. Tiene que ver mucho con habilidades blandas, mucho coaching, mucho uno a uno conversa. Yo ahí me gusta el approach de Eric. Yo tampoco soy como, yo tengo sentimientos encontrados con los cuoteos porque pierdes meritocracia. Entonces, los temas los enseñamos con hombres arriba de la mesa para que les sacudan y les vean este otro tema de que los hombres machistas son por culpa de las mujeres que los criaron. Entonces, lo trabajamos mucho desde las habilidades blandas. Las habilidades técnicas están, las habilidades técnicas se aprenden, pero las que más cuestan y las que más calan hondo son las habilidades personales, en el fondo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos mucho foco de cambiar esa personalidad relacionado con el fracaso y con los miedos que tenemos las mujeres. Cuando podamos postular a un trabajo, viste que salen los requisitos, las mujeres tienen que tener, nosotras, autocrítica, las mujeres hacemos un check y si cumplimos con todos los checks, postulamos a la pega. Los hombres si tienen más o menos el 50, postulan. O sea, se creen más el cuento los hombres. Entonces tiene que ver, es el otro lado de la moneda, en el fondo, tiene que ver con lo mismo, con los miedos, pero llevado también a creerse el cuento. Está súper ligado los dos puntos. Entonces, eso es la parte que más... Okay. Por favor, sí. Pero igual me escucharon, ¿cierto? Que hablo fuerte. Te escuchamos. Entonces, tiene que ver mucho con el trabajo de la persona, el trabajo, en nuestro caso, las emprendedoras tecnológicas, porque ya las herramientas técnicas las tienen, no tenemos problema con eso. Obviamente las ayudamos a hacer sus productos y todo, pero el esfuerzo más potente que generamos es en esto, es en... Ya, vamos, así tú puedes, no le tengas susto. Así. Sí. Paula, tú también querías agregarnos algo. Sí. Carolina, por favor, siéntanse libres. Yo quiero reaccionar un poco al tema legislativo que planteaban, que yo creo que es bien importante, pero yo de mi experiencia ya algunos años en el tema legislativo, claro, hay veces en que las leyes siguen al cambio cultural, son producto del cambio cultural, y otras en que son a la inversa, que impulsan el cambio cultural. O sea, aquí efectivamente necesitamos de ambos. Pero quiero contarles una de las primeras leyes que tratamos. Yo he trabajado mucho el tema de conciliación de vida laboral y familiar, esto de la corresponsabilidad. Entonces, una de las primeras propuestas fue que el derecho de amamantamiento, o sea, la hora, la jornada de trabajo cuando tienen hijos menores de 2 años, que es un derecho de la mujer, la pudiera usar el papá también. Después de los 6 meses, porque resguardamos la lactancia materna en los casos en que se pueda. Yo me acuerdo que cuando planteé esa ley, todos dijeron y miraron así, bueno, pero esto está bien para chiquillas jóvenes como tú, pero... Y terminamos de ese escepticismo inicial en una discusión preciosa en la sala, en que todos los colegas también fueron cambiando su mentalidad, que yo creo que es algo muy clave, en cómo tú ahí cambias la mirada, porque efectivamente nosotros hemos sido educados y criados en un patrón que es muy tradicional y donde las mujeres estamos encasilladas en ciertos roles. Y hoy día
estamos discutiendo, para que vean cómo hemos tenido cambios, yo quiero rescatar lo positivo, estamos discutiendo una licencia para mamás y papás que tienen hijos con enfermedades graves como cáncer, y ahí incorporamos al papá y a la mamá, no que tome primero la mamá la licencia y la pueda traspasar al papá en acuerdo, que es la lógica que habíamos tenido, la lógica de la extensión del postnatal, sino para ambos. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que es súper relevante en lo que tú decías, el tema de la corresponsabilidad. Y esto ligado al tema de las cuotas. Yo quiero reconocer aquí que cuando nosotros establecimos el 40% para las candidaturas, pero también el 40% de exigencia dentro de los partidos para nuestras estructuras internas. Entonces, con la nueva ley de partido, la mesa directiva, el Consejo Nacional va a tener que tener un 40% de mujeres. Eso es súper exigente en general para todos los partidos. Sí. Y la mejor defensa, cuando discutimos el proyecto, la hizo Patricio Walker como senador, en la discusión en el Senado. A propósito de esto que tú decías, no es solo un tema de mujeres, y es bien notable cuando el mejor argumento lo entrega a un hombre, y tiene que ver con cómo efectivamente somos capaces de incorporar esta otra mirada, si ese es el valor. Eso es lo que nosotros a veces desperdiciamos cuando no incorporamos mujeres, y eso requiere un empujón, porque hemos visto que solo no se da. Yo ni siquiera sé si el cálculo en años podría ser efectivamente real, y siempre una lógica transitoria, solamente para despejar que no tiene que ver con no reconocer la meritocracia, es las posibilidades de competir, es las posibilidades de aportar para algo que después debería equilibrarse solo. Y yo, antes de pasarte la palabra, voy a tener que pedir disculpas yo porque te quería agradecer. Yo tengo que ir al Parlamento ahora volando. Y despedir, porque de verdad era muy importante para nosotros tenerte esta mañana. Muchas gracias, por un aplauso. Yo agradecerles a ustedes por su presencia. Por favor, adelante. Paula, nos quedamos también con la palabra. Yo quería decir de respecto del tema de las cuotas, que veo que soy minoría en este panel, pero no importa, es que yo creo que no es una cosa o la otra, es el cambio cultural, pero creo que en ciertos temas hay que usar la ley, porque por lo menos yo estoy interesada en este tema hace por lo menos 25 años que participo en distintas organizaciones, en Comunidad de Mujeres de su inicio, en Hay Mujeres, he participado con mujeres empresarias, y la verdad es que el cambio en Chile ha sido lentísimo. Tanto así que Mujeres Empresarias, que es una organización que no estaba para nada a favor de las cuotas, el año pasado hizo un discurso diciendo no éramos partidarias de esto, no nos parece, pero la verdad es que es tan poco lo que ha cambiado Chile desde que ellas partieron hace 15 años, que no se puede de otra manera que empujar de una manera más activa esto. Porque como decía Eric, que han dicho todas, mujeres capaces hay, para todos los cargos, y que tienen ganas hay montones también. Obviamente que si uno le dan la opción, quieres ganar más plata, estar en una parte de que puedes tomar más decisiones, construir más, obvio que ¿quién va a decir que no? No, a mí me encanta quedarme en el lote, me encanta ser del montón, me encanta sentir que nunca voy a poder ganar más plata. No, todo el mundo va a querer. Pero ese espacio tiene que existir. Entonces yo creo que es el cambio cultural, pero que solo a la velocidad que se está dando en Chile el cambio cultural es demasiado lento para la ebullición que tenemos con una cantidad de mujeres jóvenes estudiando. Yo te digo, ¿dónde van a emplearse o en qué lugares van a emplearse esas mujeres súper capaces que estamos criando en nuestra sociedad? ¿Qué frustración más grande va a ser la generación más educada de la historia de Chile, de mujeres, que va a encontrarse con este panorama? Ahora, en 5 años más, en 10 años más, si no hay un cambio. Y me refiero a leyes que funcionen, porque acá hay una ley de equidad salarial que es completamente letra muerta, eso reconocido por el gobierno, o sea que no funciona para nada. Cuando hay otros países que tienen leyes de equidad salarial que hacen que realmente las empresas las vean, o sea, estén realmente en problema cuando se dan cuenta que hay discriminación salarial dentro de su empresa. Y lo otro que quería decir es que vino a una visita acá el ministro noruego, que fue el creador de la ley de cuotas en directorios de Noruega, que hace que Noruega sea el país que tiene mejor tasa de mujeres en directorio. Entonces vino un almuerzo muy relajado, muy simpático, entonces alguien le dijo, bueno, ¿qué ha significado en términos económicos? Él dijo, mira, la verdad es que ha habido una mejora, pero tampoco hay una causalidad, digamos, porque la correlación no es lo mismo que la causalidad. Uno tampoco sabe si los países donde hay mayor inserción de mujeres en todos los niveles es a causa de eso que el país crece más, o es porque es un país más civilizado y más desarrollado en todo sentido que
además, digamos, tiene mayores ingresos per cápita y tiene montones de libertades civiles, en fin, o sea que es parte de algo que se va dando y no es causalmente relacionado. Y él dijo, pero ¿saben qué? Cuando a las mujeres se les dio el derecho a voto y las que lucharon por el derecho a voto, ¿estaban pensando cuánto aumentaba el PIB? No. Y entonces yo por eso me rebelo un poco frente a esta visión de que estos temas hay que tratarlos de la lógica de la conveniencia. Que entiendo que a algunos empresarios les puede sonar mejor, pero esto es de la lógica de la convicción y de la justicia. Que yo creo que si nosotros no pensamos que es injusto que una mujer en Chile gane 30% menos que los hombres, que una mujer tenga 93% menos de posibilidades de entrar a un directorio. O sea, si nosotros no encontramos hombres y mujeres, que eso es una realidad desde la ética de la convicción que merece ser cambiada, ¿por qué tiene que ser, sacando la calculadora, que eso sea una realidad? Entonces, yo creo que dijo algo muy importante. Hay cosas que se hacen porque es lo correcto de hacer, porque es justo. No necesariamente porque vamos a ganar cuántos dólares más, cuántos dólares menos, porque ese es un argumento súper peligroso, porque puede aparecer otro estudio de McKinsey que diga que en realidad ahora las mujeres, porque están trabajando, los niños no sé qué, entonces que ya no nos conviene tanto desde el punto de vista monetario y se nos da vuelta la tortilla. Entonces, digo, hay cosas que hay que hacer porque son justas, y esto es justo. Y que además sea un buen negocio y bueno, me parece estupendo, pero no es el punto esencial desde mi punto de vista. Muchas gracias, Paula. Aplausos para esa intervención y recordarles que en unos minutos también ustedes pueden hacer sus preguntas, así que quienes hayan quedado con alguna intención ahí en el tintero puede hacérnosla llegar a través de nuestra periodista que va a estar en unos minutos con ustedes. Janet, tú eres directora, gerenta general de una tremenda empresa. ¿Son cuántos trabajadores? ¿Más de 19.000 trabajadores? En Chile 15.000, en la región de Latam 36.000 y mundial somos 450.000 trabajadores. La verdad es que es una tremenda compañía, una compañía que adhiere a la Red Pacto Global también. Hablaste del pilar estratégico de la sostenibilidad dentro de tu compañía. Hoy día, ¿cómo se hace este filtro? Porque Eric nos mencionaba otra estadística, que a la hora de escoger entre un currículum de hombre o de mujer, como que psicológicamente uno privilegia el currículum, Eric, del hombre. ¿Cómo hoy día también en tu empresa, en esta propia posición de tomadora de decisiones, se omite esta cosa de privilegiar a los hombres? Sí, yo creo que hay un punto que a lo mejor no lo hemos explicitado, que creo que es una palabra, yo diría, mágica, que es la educación, ¿ya? Y cuando hablamos de educación y cuando hablamos de temas culturales, que claramente son palabras de largo aliento para que logremos decir, mira, realmente Chile o Latinoamérica cambió el switch. Yo creo que detrás de eso está el tema que parte en los colegios o parten, no sé, las salas cunas con los niños, en cómo hoy día nosotros le entregamos herramientas para que ellos miren el mundo sin diferencia, ¿ya? Porque aunque yo percibo que de alguna manera, aunque quizás no está tan planeado como quisiéramos, de alguna manera las nuevas generaciones son mucho más abiertas, son mucho más permeables y mucho más respetuosas que lo que somos, y me incluyo en esa generación. Entonces, el tema de cómo podemos nosotros intervenir a través de la educación, yo lo llevo también al ámbito de la empresa. Si me preguntan cuál ha sido el trabajo más fuerte, y no en recursos económicos, sino que en tiempo y en discurso y en tratar de transmitir a través de los líderes los mismos mensajes, tienen que ver en cómo yo convenzo o sensibilizo al equipo internamente de que esta no es, y peor todavía, aunque parezca un contrasentido, peor cuando hay una persona que es dirigente de la empresa y es mujer. Porque dice, mira, la jefa ahora se le ocurrió, como es mujer, entonces ahora vamos a hacer solo cosas que favorezcan a las mujeres, entonces ahora mejor acá no conviene ser hombre. O sea, también estas cosas hay que ser muy cuidadosos en llevarlas, en que no se caiga, ¿no es cierto?, en una lectura de que estamos yendo en contra del machismo y privilegiando el feminismo. Yo creo que ahí hay que ser súper claro, y a veces no se dice, pero obviamente cuando hablamos de todas estas estadísticas siempre estamos hablando a igualdad de oportunidades y obviamente pensando en que las personas que desempeñan los cargos son las personas que tienen las mejores competencias. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Y el trabajo también que resultó largo, yo no sé, ahí por ahí está Marcelo, yo diría más de un año. Nosotros nos acabamos de certificar junto con otras dos empresas, entre ellas Vagó, que por ahí está en la norma chilena 3262, que es una norma que intenta intervenir
proceso del área de recursos humanos para poder tener un buen balance entre vida en el trabajo, vida familiar y vida personal. Obviamente estamos como en un punto de partida y eso te hace revisar la manera como hacen las búsquedas de los trabajos, la manera como tú tienes las conversaciones dentro de una sala de reunión, la manera como tú escribes las comunicaciones o los memorándum. O sea, hay sutileza en que no nos damos cuenta, pero el lenguaje inclusivo, que de nuevo no solo tiene que ver con el género, obviamente son cosas y temáticas que no son muy conocidas. Entonces, claramente, ahora, yo te diría que los temas salariales, yo no me atrevería a decir que no tenemos brecha, yo creo que sí existen brechas, pero también son ajustes que en el ámbito de la empresa los tenemos que ir haciendo en un paso a paso y no se puede llegar, digamos, y hacer un Big Bang. Ahora, lo que sí yo te diría, que junto con el tema cultural hay un tema que es tremendo y que es donde también hemos invertido mucho, es ver que las mujeres, por vivir obviamente nacimos en el mundo con el estereotipo de que la mujer está para cuidar, está para ayudar, y el hombre en realidad es el que técnicamente debiera proveer. O sea, yo de hecho creo que he sido de la más vapuleada y criticada. Yo he tenido una vida, gracias a Dios, bastante expuesta al internacional. Yo estuve en un cargo regional por 15 años donde yo viajaba 140 días al año, o sea, casi la mitad de un año, y yo tenía a mis hijos de 10 y 12 años y yo trabajaba con ellos a cambios de hora, a la distancia, y seguramente muy criticada, pero más por el tema social. O sea, yo siempre mi marido decía, ¿y tú cómo la dejas viajar? Como diciendo, mira, oye, se está yendo, seguramente me imaginaban ahí en una playa, ¿no es cierto?, tomando sol y haciendo cualquier cosa, menos de trabajando. Entonces, yo creo que el tema al que quería ir es que, como socialmente, desde que el mundo es mundo de la época de las cavernas, tenemos roles asignados, pasa que las mujeres, y nosotros nos damos cuenta, tenemos mucho networking de trabajo y nos damos cuenta que hay problemas de que la mujer se visibilice. La mujer tiene miedo a mostrarse, tiene miedo a levantar la mano, tiene miedo, de hecho ahora estamos lanzando una iniciativa que se llama Red Shoes, que es una iniciativa mundial, pero que atrévete a colocarte tus zapatos rojos, como diciendo, atrévete a decir que tú también puedes tomar ese cargo, atrévete a decir que a lo mejor hay un riesgo pero que tú lo vas a hacer, atrévete a decir que si te están dando mayor responsabilidad, ¿por qué no te dan tu salario? Porque eso lo hemos visto, o sea, sistemáticamente el hombre viene al cargo de mayor responsabilidad y dice, bueno, ¿y cuánto más? Y la mujer se queda callada para demostrar que si hace un buen trabajo va a esperar que va a tener el salario como retribución en forma posterior. Entonces yo creo que el tema del rol que tenemos nosotras que estamos dentro de los sectores, cómo ayudamos, cómo sponsorizamos, cómo hacemos mentoring de esas mujeres y cómo nos convertimos en role model, para mí yo creo que es realmente el gran desafío. Porque no todo pasa por una mezcla de elementos, pero también es lo que tenemos adentro nosotras. Es como nosotros a veces, de alguna manera, nos ponemos freno y no nos atrevemos, o lo que tú decías, no solo en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Uno lo ve en todo ámbito. Hay gente que dice, oye, pero voy a poder viajar así si tengo los niños. O sea, todo se puede, pero también aprendí algo. Nada en la vida es gratis. O sea, que una mujer en un cargo de responsabilidad, y yo no me refiero solo a directorio, siempre se habla de directorio, pero yo les voy a pasar una estadística que también viene en el último estudio de Comunidad Mujer. Dicen que en las empresas del IPSA, que son 40, 5% de directorio, que bueno, siempre nos movemos entre 3 o 5% globalmente, 11% son cargos de gerencia o de alto nivel de decisión de mujeres, pero les voy a contar que dentro de esa no hay ninguna gerente general. Bueno, nosotros no cotizamos en el IPSA, no estamos en el IPSA en Chile, estamos en bolsa en Europa, pero lo que les quiero mostrar es que siempre hablamos de directorio, pero partamos por algo más simple todavía, que es cuántas mujeres dirigen empresas como gerente general en el sector privado. Y son contadas con los dedos, yo me atrevería a decir que con los dedos de las manos. Entonces, creo que es una mezcla de cosas, pero tenemos que estar conscientes de cuáles son aquellas palancas que nosotros podemos hacer dentro de nuestras organizaciones para poder hacer que las cosas fluyan más rápido. Gracias, Janet. Y volver con Eric. Tú mencionaste, Eric, que había una gran diferencia, casi un 25-30% entre los sueldos entre hombres y mujeres. El otro día, en el programa de radio abordamos este tema, estuvo la Paula también, varias personas que están hoy día, que esta mañana.
Y la gente llamaba a mi programa y decía, pero a mí nunca me ha tocado eso de que me ofrezcan un sueldo a mí por ser mujer y otro por ser hombre. Eso es una realidad encubierta. Cuéntanos un poco, porque hay mucho escepticismo respecto a ese tema de la diferencia. Simplemente porque no sabes. En general, cuando uno negocia, no le vas contando cuánto gana el de al lado. Entonces, en las instituciones generalmente hay rangos dependiendo de tu expertise, dependiendo de qué estudiaste, si tienes posgrado o no, pero la diferencia siempre se mantiene entre las mismas posiciones entre hombres y mujeres. Eso independiente de las instituciones incluso sean públicas, también vemos diferencias en ese sentido. Y por eso cuando tenemos esta discusión que ya no están tanto de matices en términos de cuáles son las obligaciones que por ley uno podría imponer o no, yo siento que uno puede hacer el cambio desde dentro con lo que llaman los gringos los nudges, los codacitos, recordándole a la gente que tiene que comportarse de cierta forma y que la gente de recursos humanos, cuando contrate a alguien que tenga un pregrado más un MBA, 2 años de experiencia, le paguen igual al hombre y a la mujer. Y eso tiene que empezar desde dentro. El hecho de las obligaciones legales a mí me complica un poco, porque como Paula decía, en Noruega también hay una investigación de el valor, ¿no es cierto?, si vamos al valor económico, de post y ex ante frente a la aplicación de la ley, no hay un cambio de valor significativo. O sea, no hay un cambio de valor. Eso es lo que tú planteas también. Claro, y eso también lo planteo yo en términos de que si estos empresarios no quieren creer que esto tiene que ser justo y equitativo, por lo menos que crean que la riqueza puede hacer alguna diferencia. Segundo, hay bastantes leyes que hay que cambiar, pero no por el lado de las cuotas, creo yo, por lo menos en términos de timing. Por ejemplo, el tema de la obligación de las salas cunas. La obligación de las salas cunas es solamente para mujeres. ¿Por qué la obligación de las salas cunas no es para los trabajadores, hombres y mujeres? Ahí, porque obviamente le impone un costo adicional el hecho de contratar a una mujer. Pues dice, oye, esta mujer jovencita, tiene 25 años, obviamente va a quedar embarazada, pero el costo solamente lo asume ella y no lo asume el hombre también. Entonces, todas estas discriminaciones que uno ve en el trabajo son por leyes que hay que cambiar en el sentido de emparejar el costo, por ejemplo, del embarazo. El costo del embarazo tiene que ser compartido entre el hombre y la mujer. Y eso yo creo que podría ser un avance gigantesco en términos de la no o poca discriminación hacia la mujer. Vamos a ir a las preguntas que tiene la audiencia esta mañana. Entiendo que las preguntas van a ser emitidas ahí a través de las pantallas. Para Rocío Fonseca, en estos 6 años de existencia de Startup Chile, ¿cuántos emprendimientos de hombres y o mujeres han surgido y tenido éxito en Chile o en el mundo, Rocío? Estoy haciendo clic ahí con mis estadísticas. En general, cuando uno habla de startups, la tasa de éxito es de 1 cada 10 proyectos, o 1 cada 10 empresas, o de repente 1 cada 100 empresas. Es como gigante, ¿ya? Entonces hablamos de un 1% de sobrevivencia, súper positivo, 10% de sobrevivencia. Y aquí súper orgullosa de decir que nosotros en Startup Chile tenemos un 50% de éxito. ¿Éxito cómo se mide? Porque también el éxito es dependiendo de los ojos que lo ven, ¿cierto? Nosotros medimos éxito con 3 factores principales. Uno es el levantamiento de capital. Si las empresas de Startup Chile han levantado capital después del programa. Lo otro es si están vendiendo, o sea, están generando revenues y están generando empleo. Y el tercer factor de éxito que tenemos es si están en el punto de equilibrio, ¿ya? Sí, esos son los 3 factores. Y ahí la estadística que tenemos en general es que el 50% de las empresas de Startup Chile son exitosas. Hay algunas que salen mucho en la prensa, pero no venden nada, no levantan capital. A mí me gusta dejar esas cosas en la prensa con todo el respeto y los amamos y trabajamos siempre en conjunto, pero no porque salga en la tele o en el diario, en la revista, significa que sea exitoso. Pero con respecto a esos 3 factores principales, el 50% tiene éxito y súper orgulloso porque superamos todas las tasas estándares de emprendimiento. Gracias, Rocío, por tu respuesta. Vamos a ver qué otra pregunta más
se levanta esta mañana por parte de la audiencia. ¿Qué tipo de acciones ejecutan las compañías cuando una mujer abandona su trabajo luego de ser madre debido a la incompatibilidad de las responsabilidades laborales y familiares? ¿Cuáles son las medidas de retención? Yo creo que esta pregunta pinta perfecto, Janet, para ti. Mira, yo creo que, para ser bien honesto, yo creo que esto no está como problemática puesto en un manual de la empresa. Y un poco para contextualizar nuestro negocio, nosotros solamente en Chile tenemos más de 600 sitios distintos desde Arica a Punta Arenas, es decir, operamos en los sitios de los clientes. O sea, nosotros tenemos los 15.000 trabajadores absolutamente atomizados a lo largo del país. No, yo no tengo una oficina donde tenemos, y aunque ustedes no crean, eso tiene todo un tema en términos de la comunicación, en términos del nivel de compromiso, porque ellos entran a una empresa que afuera dice, no sé, bienvenido Minera Escondida, o dice bienvenido ENAP, o bienvenido bienvenido Telefónica, por ejemplo. Entonces pasa efectivamente que nosotros tenemos que, para poder funcionar, tenemos que tener un sistema que permita la flexibilidad, pero la flexibilidad tiene el riesgo de que al final dejamos este tipo de manejo y de decisiones en manos de los managers que están en cada uno de los sitios. Entonces este tipo de situaciones debiera subir, ¿no es cierto?, de manera natural hacia el área de bienestar social, donde podrían buscar cómo dar una suerte de redes de apoyo específicos particulares, pero lamentablemente también muchas veces se nos trunca en el camino porque estos gerentes que se encuentran, como les decía, dispersos a lo largo del país, toman decisiones y que lamentablemente a veces no son las más acertadas, porque a veces también es lo que ven más simple, dice, bueno, si ya no puede venir más, listo, y tenemos otra persona. Ahora también hay que contar con que eso también tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio nuestro. Nosotros somos una empresa de servicio donde la base de la organización, y me atrevería a decir que casi el 90% de los trabajadores corresponde a un nivel de calificación bajo. Es decir, nosotros no requerimos, para algunos servicios, estoy hablando quizás de los servicios de alimentación, no necesariamente requerimos tener estudios técnicos o profesionales porque obviamente ocupamos mucho el entrenamiento interno. Es distinta la situación que pasa a nivel del top management o del middle management, donde obviamente se canalizan de manera distinta con la jefatura. Claro. Pero esas problemáticas que sí se viven mucho más a nivel de las bases operacionales, yo creo que lamentablemente todavía no somos capaces de tener un control centralizado para poder canalizarla de la mejor manera. Gracias por tu respuesta. Paula, ¿también querías agregar algo a esta conversación? Sí, en las revistas del Mercurio tenemos un plan de conciliación familia y trabajo para hombres y mujeres, que lo primero fue que la definición fuera así, para hombres y para mujeres, si no uno sigue reproduciendo la misma idea de que el problema es de las mujeres. Y hay dos medidas que funcionan mucho en este sentido. Una es las tardes parentables, que es una tarde al mes para que, digamos, solo avisándole a tu jefe para poder llevar a los niños al dentista, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es el teletrabajo, ya que hemos puesto una cantidad de tiempo a la semana que la gente puede trabajar desde su casa. Como hacemos periodismo, bueno, los periodistas cuando están escribiendo pueden estar en su casa, claro, pero hay otros momentos en que tienen que estar en la oficina. Ahora, lo más importante de esto es que requiere un cambio de mentalidad de todo el mundo, de arriba hacia abajo, de pensar que el trabajo no es lo que uno hace cuando está, o sea, que uno tiene que estar mirando a una persona y ahí está trabajando, sino que tiene que confiar que esa persona en que está en su casa trabajando realmente lo está haciendo. Y eso es un cambio súper revolucionario, porque es dejar de sentir ese control de estar mirando a alguien ahí. Estas dos medidas funcionan mucho. Ahora, creo que el teletrabajo, por ejemplo, que es la medida, porque en el fondo te permite que si tu hijo está enfermo, que si tienes un problema, poder estar trabajando sin necesidad de estar estresado en la oficina. El problema que tiene es que, lo que te digo, requiere un cambio cultural enorme de los jefes chilenos, de no pensar que tienen que controlar y mirar a la persona. Y también de la gente que no se sientan culpables, porque pasa mucho que les cuesta tomarse. Y digo, oye, pero ¿por qué no estás teletrabajando hoy día? No, es que me da como no sé qué, no estar. O sea, es una cosa que tenemos que cambiar el switch en Chile dramáticamente, porque eso es algo que ayuda mucho.
Y desde ese punto de vista encuentro muy preocupante que en el cambio a la ley laboral de ahora el tema de la flexibilidad haya quedado completamente fuera y que al revés se está poniendo más inflexible aún. Yo creo que para las mujeres, y esto es una opinión conflictiva, o sea, controversial, yo creo que más que un postnatal de 6 meses que sumado al mes de vacaciones, sumado al prenatal, son 9 meses fuera, y yo no sé, después cuando se estuvo en 20 años más, ¿cómo fue para las mujeres jóvenes la contratación después de eso? Porque yo conozco informalmente gente que te dice, yo prefiero mujeres claramente fuera de la edad reproductiva o hombres, porque ya los 3 embarazos me los voy a tener que bancar en esa empresa. Pero bueno, aparte de eso, creo que sirve más, en vez de estar 9 meses en tu casa, sin poder volver a la oficina, porque tampoco se puede volver antes, y después volver full time, sin ninguna flexibilidad, es mejor tener flexibilidad, o sea, en el fondo que a ti te paguen por el trabajo, por lo que tú estás produciendo y no por las horas, digamos, sentadas en una silla. Yo creo que eso atenta completamente contra la inserción laboral de la mujer y aumentar en la escala de la empresa. O sea, dramáticamente, mientras más inflexible sea, más difícil es que una mujer o un hombre comprometido con su familia quieran pertenecer a un esquema tan rígido de trabajo. Te encuentro toda la razón. Tengo una bebé de 3 meses, así que me sentí totalmente identificada con lo que tú dices, Paula. Gracias por tus comentarios y también gracias a las preguntas que ustedes están haciendo a través de nuestra periodista. Preguntamos ahí, ¿reducir las diferencias salariales y mejorar las condiciones del trabajo contribuye a incrementar el número de mujeres que buscan trabajo? ¿Este incremento ya se observa en Chile? Eric, quizás nos quiera dar una impresión con respecto a este tema. A ver, surgieron varios puntos importantes respecto a las estadísticas, ¿no es cierto?, las diferencias y las brechas que tenemos, pero si uno va un paso más atrás, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué la mujer no participa más activamente en el ámbito laboral? Son por estas razones. Una, las diferencias salariales son dramáticas, como dijimos, estamos entre 25 y 30%. Y también el tema de la familia, que la senadora también lo mencionó en términos de quién te cuida a los niños para poder salir a buscar un trabajo. Si el salario no es competitivo, en el sentido de que te paga por lo menos, qué sé yo, quién te pueda cuidar los niños, obviamente los incentivos para que la mujer salga a trabajar son bastante escasos. Entonces yo creo que hay que mejorar la infraestructura para que la mujer pueda acceder al trabajo sin mayores problemas y obviamente que las diferencias salariales se vayan estrechando y obviamente emparejando hacia arriba. Eso contribuye a una participación mucho mayor que la que podría tener hoy la mujer hoy día. Muchas gracias. ¿Alguien más del panel que quiera agregar algo? No. Vamos a cambiar un poco de tema, Ruth. Quería preguntarte a ti también, porque la Unión Europea comparte valores de democracia, derechos humanos y economías abiertas en términos de derechos humanos. ¿Chile se encuentra fortalecido en este aspecto o nos falta mucho mejorar? ¿Cuál es tu visión también respecto a esta conversación que se ha dado esta mañana? Para nosotros, como hemos dicho que a veces hay necesidades de tener leyes que a nosotros nos exigen nuestros tratados, que todo lo que es derechos humanos, todo lo que es igualdad de género, hace parte de nuestra relación con países tercios y también con Chile. En términos de derechos humanos con Chile, aquí tenemos, y también en Chile como país en América Latina, porque nosotros tenemos una visión de regiones, para nosotros Chile es un país socio. Entonces, Chile sí que respeta los derechos humanos, sí que tiene como, por ejemplo, institucionalidad, sí que tiene el Instituto de Derechos Humanos, sí que tenemos, por ejemplo, posiciones que son con las mismas sobre temas de, por ejemplo, pena de muerte. Entonces, para nosotros, Chile es un socio. Sí que... pero sí que tenemos que trabajar más. Y por eso, por ejemplo, tenemos un diálogo sobre derechos humanos cada año con el gobierno. Trabajamos con la sociedad civil para fortalecer la sociedad civil. Y, por ejemplo, los temas que abordamos en este diálogo, uno de ellos es de género, por ejemplo. El LGBTI, son temas de memoria. Y intentamos siempre de buscar cómo ayudarnos, porque Chile tiene mucho también a compartir con Europa, por ejemplo, en términos de justicia transicional, pero, por ejemplo, en términos de género u otros temas puede también ayudar a Europa a Chile.
Muchas gracias por esa apreciación y recordarles a todos ustedes, primero agradeciéndoles la presencia de que hoy nos reunimos en el marco de este encuentro de derechos humanos hablando del tema de productividad y equidad de género. Antes de partir quisiera que cada uno de nuestros panelistas pudiera dejar una idea final antes de partir a nuestros trabajos, a nuestras labores. Rocío, partamos contigo. Solo por mi tema en el cual estoy trabajando ahora, de las mujeres, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, cambiamos el mindset. Está acá. No, creámonos el cuento, empecemos a perderle el miedo, a tirarnos a la piscina. Si ven un trabajo que les interese postular, aunque no cumplan con la mitad de los puntos posibles, eso, mi principal... Como resumen de todo esto es que está en nosotras y está también en ayudar a los hombres a darse cuenta que somos iguales. Yo no pido más derechos, como decías tú, Paula, yo pido lo que es justo. Si tenemos las mismas capacidades y somos todos iguales, eso es, y punto, es lo justo. Así que a cambiar el mindset, a atreverse, a tirarse a la piscina y a pelear por lo que es justo nomás. Eso. Gracias, Rocío. Janet. Sí, yo bueno, en representación del sector privado, yo creo que el llamado es realmente a la empresa a unirse, a emprender este tipo de caminos que como les decía al inicio, yo creo que tienen que ser parte de la agenda estratégica. Esto no es por salir lindo en la foto. O sea, si lo hacemos así, con certeza no vamos a tener éxito, porque realmente aporta, y yo quiero decirles que en estudios que nosotros hemos hecho, aporta al nivel de engagement, de compromiso, del clima interno, aporta a la imagen de la marca, aporta a la retención de los clientes. O sea, no es solamente un driver de impacto económico financiero, pero más que eso yo diría es realmente entusiasmar. O sea, si desde la cúpula estamos convencidos de que estas son iniciativas, cuando hablaban, yo me acuerdo de las carreras de lápiz y papel, ¿se acuerdan cuando venían todas el mundo de ustedes es muy nueva para eso, de las universidades privadas, yo me acuerdo? Entonces, no sé, ingeniería comercial es de lápiz y papel porque medicina no es, porque necesitan un contexto, ¿no es cierto? De lápiz y papel, yo les digo, esta es una iniciativa de lápiz y papel, en el sentido de que la verdad no requiere niveles de alocación de recursos brutalmente fuertes de inversiones, y los equipos se van creando redes dentro de la empresa y se va haciendo al final una suerte de gente que te dice, oye, mira, a mí me gustaría trabajar en esto, y indudablemente que en un minuto uno llega a conformar un equipo dedicado. Pero yo creo que el llamado es a atreverse, primero a estar convencido, a liderar desde la convicción, porque si no las cosas no se mueven, y realmente a dar el paso, porque es la única manera. De nuevo, creo que pasamos mucho tiempo analizando a veces cosas que ya son hechos dados, pero creo que tenemos que pasar más tiempo en el cómo hacerlo y cómo podemos avanzar más rápido, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar siempre compartir. Muchas gracias, Janet. Paula, también tus palabras. Bueno, para no repetir, porque suscribo lo que han dicho mis compañeros de panel, yo creo que sería importante que todos ustedes que representan a distintas empresas y que están en Pacto Global y que tienen posiciones de liderazgo dentro de su empresa, pensaran, y nosotros también pensáramos, cómo ayudamos a hacer cambios estructurales que hagan que otras personas, otras mujeres que no están en nuestra posición, puedan surgir más rápido que lo que podrían surgir hoy. Yo creo que hay un peligro con todos estos temas, y es que cuando en la foto ya empiezan a aparecer algunas mujeres en el directorio, qué sé yo, empieza a crearse como un grupo de mujeres que se repiten, y es como que todas las empresas hacen check porque tienen una directora, y es lo que los novelos llaman las golden skirts, que son en el fondo las mujeres que ya son como las favoritas para salir en cada parte y van llenando todo el espacio. Y yo creo que la prueba de un verdadero liderazgo es que uno abre espacio para otras, no para uno nomás. Lo que decías tú, de que de repente hay mujeres que quieren estar en directorio y toman esta causa, pero en realidad un poco de no sabemos si están muy enamorados de la causa o de que quieren estar en un directorio. Yo creo que la verdadera prueba de esto que uno quiera liderar es que uno esté abriendo camino para otras mujeres que ojalá uno no las conozca, no solamente sea gente que uno quiere, respeta, valora a sus hijos, no, la gente que
para que el camino sea un poco menos difícil, que es lo que han hecho todas nuestras antecesoras. Piense que mi abuela nació en un mundo en que no podían votar, mi mamá nació en un mundo en que había muy pocas mujeres en la universidad. ¿Qué mundo va a legar uno a toda una generación de mujeres y a nuestras nietas que sea más fácil tener lo que tienen los hombres desde siempre, que tienen una familia, tienen un trabajo, pueden desarrollarse integralmente si así lo quieren? Que no sea como ahora, que una mujer normalmente tiene que privilegiar un ámbito sobre el otro sin quererlo, porque si una mujer lo quiere, está bien, es su libertad. Si quiere dedicarse solo a la familia o solo al trabajo, me parece que es totalmente en su derecho y nada que decir. Pero muchas mujeres queremos tener una vida completa, una vida así. ¿Por qué la sociedad nos impide y nos hace todo el tiempo llegar a callejones sin salida o muy a menudo? Eso yo creo que es el mundo que hay que cambiar, como digo, no solo para nosotras, que ya probablemente resolvimos nuestros problemas de alguna manera, para las que vienen y a quienes no conocemos. Muchas gracias, Paula, por tus palabras. Ruth. Yo no tengo mucho que añadir, pero solo que decir que la igualdad de género es un derecho humano y que tenemos que tener eso en cuenta, no solo cuando estamos preparando leyes, cuando estamos discutiendo, es un derecho. Cada persona tiene este derecho de ser igual a la otra. Muchas gracias y qué importante lo que nos compartes, Ruth. Eric, para cerrar estas apreciaciones finales. Sí, algo muy corto. Primero agradecerles poder darme el espacio para poder participar acá con ustedes. Me sentí un poquito apabullado al principio, pero finalmente me di cuenta que compartimos un montón de ideas. Hay un montón de ideas que las hago mías de alguna forma. Y termino simplemente con una invitación a los hombres a que nos miremos en el espejo y veamos los privilegiados que somos. Porque realmente somos privilegiados. Y eso, primero darse cuenta y después hacer el cambio. Yo sé que el cambio es más fácil hacerlo en el trabajo que en la casa, y eso lo reconozco también. Pero yo creo que si empezamos por algún lado, vamos a terminar en un mundo mejor. Así que, como dijeron todas las chiquillas acá, hagámoslo porque es importante, porque es justo y es equitativo. Así que esa es la invitación. Muchas gracias, Eric. Y vamos a cerrar con una apreciación de alguien del público que me indican que hay una persona que quiere hacer una acotación. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ahí, Nelly, te van a facilitar un micrófono para verte. Soy psicóloga de la Universidad de Chile y analista de medios de información alternativa. En realidad quería hacer un humilde aporte, de acuerdo a mi experiencia, en el ámbito nacional primero y después internacional. Mira, en el nacional yo creo que todos los temas que ustedes han abordado en realidad son temas y responsabilidades de Estado, que atañe a políticas públicas, de salud pública y salud mental. Por ejemplo, con el caso que acaba de suceder, esta niña con sus ojos amputados, ella, como muchas de las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, habían dado alerta, habían dado aviso. Por lo tanto, falta una labor de prevención, de profilaxis. O sea, simplemente vemos de que a estas mujeres o las tildan de histéricas, o cuando haya sangre, tiene, ¿no es cierto?, que intervenir la justicia de alguna manera. Por lo tanto, la labor profiláctica no la tenemos en nuestro país. Después, la cosa de jueces especializados. Nosotros, los psicólogos, hemos hecho, un grupo de la Chile, una investigación en el Poder Judicial, viendo el porqué de tanta licencia médica y ausencia, desde los funcionarios administrativos hasta los jueces. Y fuera de que están en realidad agotados, el famoso estrés en realidad no existe, sino que obedece a otro tipo de problemas, también yo veo la urgente necesidad que, por ejemplo, en tribunales de familia haya jueces especializados y que sepan de lo que están hablando y de lo que están decidiendo. Eso en cuanto a los derechos y deberes que tienen los padres y las madres. Porque curiosamente las madres salen para atrás, tanto en el ámbito económico como el de protección en cuanto a los niños en nuestro país. ¿Ya? Bueno, y en el ámbito internacional, lo que yo quería realizar un pequeño aporte también es que todo esto en realidad es un problema cultural, pero además político-económico. En
en realidad, por ejemplo, en Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos, ya que este país se preocupa de poner gobiernos reaccionarios, ¿no es cierto?, gobiernos árabes reaccionarios. Entonces, Arabia Saudita posee un gobierno árabe reaccionario a todo lo que implica evolución y progreso. De hecho, ellos han sido creadores de los grupos terroristas Daesh e ISIS. Entonces, esto versus, yo quería ver de que el atraso que tiene la mujer en Arabia Saudita, gracias a la intervención norteamericana, que es muy curioso y es muy paradójico. Y esto no se sabe, el Mercurio no lo va a publicar, ni La Tercera. Se ve en medios de información alternativa. Entonces, esto yo quería, ya que estamos hablando de derechos humanos, citar, por ejemplo, el reciente premio que se le dio a una maestra palestina, y que al igual que todas las mujeres palestinas son un bastión de lucha, de la resistencia contra la ocupación militar extranjera israelí que ocurre hoy en día y que podríamos catalogar como otro nuevo holocausto. Eso. Nelly, muchas gracias. Gracias por tu apreciación esta mañana, por supuesto tan importante como todos los que expusimos aquí Gracias en el a usted. panel. Agradecerles a nuestros panelistas, muchas gracias por el tiempo, sabemos que son personas muy ocupadas, y agradecerles también a nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, CAP, Sodexo y Viña Conchitoro, además de nuestros media partners, el diario El Pulso. También a quienes nos acompañaron hoy día, por supuesto a todos ustedes, que tengan un excelente día y nos vemos próximamente en un nuevo encuentro de Pacto Global. Muchas gracias.